Educación en Estados Unidos y Puerto Rico. Contrastes. La actividad 4 nos pide contrastar la historia y los sistemas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. La educación en Estados Unidos y Puerto Rico tiene unas semejanzas, por ejemplo, en los procedimientos, lamentablemente en lo que tiene que ver con la segregación por grupos, niños y niñas, negros y blancos, minorías y aventajados, sobre todo en los Estados Unidos. La promoción de los estudiantes a otros grados, que lamentablemente se da muchas veces sin que se obtengan las destrezas necesarias. La educación es obligatoria hasta el grado 12. Existen más escuelas públicas que privadas. El sistema de nota es muy parecido, muy similar desde la A hasta la F. Sin embargo, hay otros países que tienen otro sistema o simplemente no dan nota. No se alcanzan los resultados de aprendizaje. Lamentablemente, a pesar del dinero designado a la educación y Knowledge Child Behind, cuando los estudiantes se gradúan, solo cuentan con unas destrezas básicas en la lectura y escritura. Salen con muchas deficiencias. Esto es evidenciado en los resultados de exámenes. Sin embargo, en países como Francia, Finlandia y Japón salen muy bien. En Estados Unidos, los estudiantes salen altos en los niveles de autoconfianza. Los currículos. Si comparamos con otros países como Finlandia, hay mucho que hacer con los currículos para que sean pertinentes y atractivos a los estudiantes. El dinero designado a la educación. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se asigna mucho dinero a la educación, pero no se ven los resultados en el aprendizaje del estudiante. Contrastes. El derecho a la educación. En Estados Unidos no aparece en la Constitución este derecho, sí en Puerto Rico. El debate del idioma. En Puerto Rico siempre ha sido un issue político cuál es nuestro idioma oficial y en qué idioma se debe enseñar. Ese debate no se da con la misma fuerza o de la misma forma en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es más marcada la segregación de estudiantes por razas. La educación bilingüe. Desde el 68 en los Estados Unidos se ha tratado de implantar esta educación bilingüe, sobre todo por la cantidad de hispanos. En Puerto Rico se da sobre todo en colegios privados. Las expectativas. En Estados Unidos existen expectativas bajas sobre el avance de los estudios en relación a las minorías. Sin embargo, el 90% de los estudiantes pertenecen precisamente a las minorías. Estudiantes que se gradúan. Si comparamos a Puerto Rico con Estados Unidos, en nuestra isla se gradúan más estudiantes de escuela superior que en Estados Unidos, lo que se consideran fábricas de desertores. En cuanto a las universidades, la fama. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las universidades gozan de buena fama. Harvard, Princeton, Yale, Universidad de Puerto Rico. Los tipos de universidades. Existen tanto las públicas como las privadas. Los requisitos. Los requisitos de admisión están establecidos en exámenes, buenos promedios, ensayos, entrevistas, entre otros. Ayuda financiera. Existe ayuda como becas federales, préstamos estudiantiles, sistema de estudio y trabajo, becas privadas, becas deportivas, entre otros. En cuanto a los contrastes, la selección de maestros en relación a otros países no se cumplen con los estándares altos para la selección de maestros ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. El salario de los maestros en Puerto Rico es más bajo que en Estados Unidos. Por ello, muchos de los maestros puertorriqueños se van a este país para alcanzar un mejor salario. Violencia en las escuelas. Existe mayor cantidad de actos violentos o de mayor magnitud en las escuelas de Estados Unidos, desde el bullying hasta el tiroteo. Los beneficios para las minorías. En Estados Unidos hay unas becas para los grupos minoritarios como los hispanos. Otras ayudas, rehabilitación vocacional, veteranos, otras. Recomendaciones. El sistema educativo debe ser independiente a cualquier gobierno. Debe existir un comité fiscalizador de los fondos recibidos y quien esté a cargo de utilizar adecuadamente el dinero. Los currículos tienen que ser pertinentes para el estudiante y sus contextos culturales. Las universidades deben reevaluar el contenido de sus cursos y dirigir sus clases a las necesidades del mundo laboral. Se deben cambiar los procesos escolares a escuelas abiertas como en otros países y reevaluar cómo estamos enseñando y mirar más lo formativo que lo sumativo.